Como les había comentado el día de ayer, hoy día vamos a ver la elipse y eso sería lo último que entra en el certamen, ¿sí? No he mandado el correo, pero a ver, ayer Darian parece que no se conectó ayer, ¿cierto? No, profe, Ya te cuento, el certamen va a ser el próximo viernes, según lo que conversamos con los compañeros, ya, ¿vale? ya vale. Gracias. Y entra hasta esto, hasta la elipse. Y la próxima semana va a ser de ejercitación. Ya, Darian, usted mismo. La definición de elipse, hasta ahí. Corresponde al lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y. En el plano tal que la suma de las distintas desde P hacia Distancias. dos distancias desde P hacia dos puntos fijos, los focos, es constante. Ya. Entonces la elipse es eso, porque recuerden que todo lo que estamos viendo, todas las cónicas, las estamos viendo como lugar geométrico, o sea, en otras palabras, como puntos que cumplen alguna propiedad geométrica, ¿sí? La elipse en particular es eso, son todos los puntos tales que si yo sumo la distancia hacia los focos, resulta el mismo número siempre, ¿sí? Hagamos un esquema de qué se trata esto. Nosotros tenemos ahí los dos puntos, que le pusimos focos, ¿sí? Damos foco 1 y foco 2. La elipse son todos los puntos que están a la misma distancia, o sea, perdón, tal que la suma de las distancias es siempre la misma, ahí sí. Por ejemplo, si todos los puntos estuvieran a una suma de distancia igual a 1, ¿qué es lo que debería pasar? Vamos a hacer un pequeño dibujito. Por ejemplo, este punto va a estar en la elipse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sumo eso más eso, esas dos, me da 1, ¿sí? Si yo sumo para este punto, sumo eso con eso, uy, me quedó fea la última, también probablemente o sea, más que probablemente me tiene que dar 1, ¿sí? Si yo sumo para este punto esa distancia con esa, también me debería dar 1, ¿sí? Eso es lo que interesa, que la suma de las distancias sea siempre un mismo número, ¿sí? Yo dije 1 por poner un ejemplo, pero podría ser cualquier cosa. Entonces sumo eso y eso en distancias, ojo, y tiene que ser un número siempre fijo. Sumo eso más eso, tiene que ser el mismo número. Sumo eso más eso, debería ser el mismo número. Sumo eso más eso, y debería ser el mismo número, ¿ya? ¿Se entiende la definición? ¿O hay algo que no lo entiendan? Sí, se entiende, profe. Ya. Entonces, si sumo eso, por ejemplo, más eso, debe ser lo mismo. Entonces, esa es la idea de la elipse. Tomamos todos los puntos tales que si yo sumo la distancia a uno de los puntos y la distancia a otro de los puntos va a ir dando siempre lo mismo. ¿Ya?
Y al igual que el día de ayer, lo que vamos a hacer primero es deducir cuál es la fórmula que tienen las elipses, ¿sí? Porque en palabras suena bonito, ¿cierto? Son todos los puntos tales que si sumo esa distancia más esa distancia, o sea, la distancia a dos puntos fijos, va a ir dando siempre lo mismo. Eso más eso lo mismo, eso más eso lo mismo, eso más eso es lo mismo, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos interesa es trabajar con la ecuación, o las ecuaciones, dependiendo de lo que nos vaya a ir dando, ¿sí? Entonces, esto yo lo había puesto aquí, pero lo vamos a poner acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para deducir la fórmula, voy a tomar esos dos puntos como foco, ya que es la forma más simple que vamos a tener. Después la vamos a ir cambiando, ¿ya? Pero esta va a ser la deducción más simple. Tomamos como focos el punto de coordenadas 0, menos c y el punto de coordenadas 0, c, ¿ya? Además, vamos a decir que la suma de distancias va a ser siempre 2a. Ya eso es por ponerle un valor solamente. Podrían ponerle 1, podrían ponerle 2, pero es que no vamos a llegar a la forma general poniéndole un valor explícito. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Vamos a dibujar aquí. Está el plano cartesiano. Los focos estarían 0, menos 6, 0, 0. O sea, estarían ubicados de forma simétrica con respecto al eje Y. ¿Ya? Y la suma de distancias va a ser 2a. O sea, por ejemplo, si este fuera un punto de la elipse, el que estoy marcando con amarillo, esto debería ser A y esto debería ser A. ¿Ya? Ahí sí. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la suma de distancias, o sea, el valor que me tiene que dar fijo, es 2a. ¿Sí? Y ahí nosotros ahora vamos a construir esa cosa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a construir, pero ¿cuál es la idea de todo esto? Construirlo de manera matemática, o sea, con ecuaciones. Entonces, definición. ¿Qué nos dice la definición? Que la distancia de un punto de la elipse a uno de los focos más la distancia del mismo punto de la elipse al otro foco debe ser 2a. ¿Sí? Ojo, aquí, ¿qué es lo que estoy poniendo? Estoy poniendo solamente la definición. Suma de distancias desde el punto, ya, esto de aquí son los puntos de coordenada x, y, ¿sí? Estoy diciendo que la distancia de ese punto al primer foco más la distancia del mismo punto al segundo foco, eso es lo que dice aquí, va a ser siempre 2a. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos calcular distancia entre puntos. ¿Se acuerdan de la fórmula o no? Diego, ¿te acuerdas de la fórmula de distancia entre dos puntos?
La diferencia al cuadrado, Sí, ¿cierto? sumado con la diferencia del otro, Al cuadrado. Y eso en la raíz. raíz cuadrada, ¿cierto? Bien. Todas estas cosas pasan por la definición de distancia, por eso era importante. Yo les dije que era importante, a pesar de que es una fórmula bien simple, es bastante importante. Ya. En la otra pasa lo mismo, ¿cierto? Distancia entre dos puntos. No es nada más que la raíz de la diferencia de las primeras componentes al cuadrado más la diferencia de las segundas componentes al cuadrado, ¿sí? Entonces, hasta ahí, nada del otro mundo. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Escribimos de forma matemática el concepto. Suma de distancia igual a un número fijo siempre. De aquí a acá, fue escribir de forma explícita la distancia. ¿Sí? Y ahora lo único que falta hacer es desarrollo. O sea, el resto es álgebra. Bueno, estamos en el curso de álgebra, pero me refiero a álgebra del colegio. O sea, elevar cosas al cuadrado, reducir términos semejantes. A esa álgebra me refiero. ¿Sí? Ya. Si nosotros desarrollamos lo que está dentro de cada raíz, tendríamos x cuadrado en el primero, porque restarle 0 es hacerle nada, ¿cierto? Y esto es un cuadrado de binomio. Más y cuadrado más 12 por i más c cuadrado, ¿sí? Más. En la segunda raíz, lo mismo. Vamos a desarrollar solamente. X cuadrado más. Porque aquí el 0 no hace nada. Y el otro es un cuadrado de binomio. Y cuadrado menos 12 por i más c cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que no se les olvide, el valor de c no es nada más que la posición de los focos. ¿Sí? De ahí salió ese c. Y este 2a es el valor fijo el que me medí. 2a es la suma de las distancias de cualquiera de los puntos de la elipse a ambos focos. ¿Sí? Entonces, si fuera ese, este vale a y este vale a, porque se forma un triángulo isósceles. ¿Sí? Si fuera este el punto, yo sumo eso con eso y da 2a, pero no tiene por qué ser a cada uno. ¿Ya? La gracia de la elipse es que la suma de algo fijo, pero cada una de las distancias puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Ya, ahora, esto en el colegio uno lo ve como ecuación racional, que son ecuaciones que involucran raíces. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de cómo se trabajaban? Para trabajarlas nosotros tenemos que despejar una de las raíces, elevar al cuadrado. Y después, si es que queda alguna raíz dando vuelta, la volvemos a despejar y volvemos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Ese es el modus para trabajar con esto. Entonces, despejemos una de las raíces. ¿Cuál? Cualquiera en realidad. ¿Sí? No, da lo mismo cuál de las dos se despeje. X cuadrado más y cuadrado más 12i más c cuadrado es igual a 2a menos x cuadrado más y cuadrado menos 2c por i más c cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Tomé esta raíz y la pasé restando, ¿ya? Solamente eso. ¿Por qué? Porque como les decía, para eliminar las raíces tenemos que despejar una, elevar al cuadrado, después despejar la otra y elevar al cuadrado. ¿Sí?
Ya. Si elevamos al cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí la raíz se va a ir, ¿sí? Raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan si es que lo adentro es positivo, y es positivo, así que estamos bien. X cuadrado más y cuadrado más 2c por y más c cuadrado. Eso pasa cuando elevamos al cuadrado en la parte izquierda. ¿Y qué pasa cuando elevamos al cuadrado en la parte derecha? Don Nicolás, ¿está por ahí? Sí, profe. Si yo elevo eso al cuadrado, ¿cómo se desarrolla? Ahí sí. Es más ¿Ser simple. la raíz o no? ¿Cómo? Perdón, es que justo hablé. ¿Qué me decías? Sí, sale la raíz. Va a salir la raíz, pero no es tan directo. ¿Cómo se desarrolla eso? Eso es lo que estoy preguntando. Como cuadrado de binomio. Bien, eso, como cuadrado binomio, ¿cierto? A pesar de que tiene términos bien extraños y bien largos, esto es un cuadrado de binomio. ¿Por qué? Porque aquí hay un término y todo esto es otro término, a pesar de que dentro de la raíz hay un montón de cosas, ¿cierto? Ya, ¿y qué nos dice? Ya sabemos cómo desarrollar cuadrados de binomio. Primero al cuadrado, ¿sí? El cuadrado de ese es 4a cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, y más el segundo al cuadrado. Y aquí está la ganada, porque el segundo al cuadrado, como es una raíz, se va a cancelar, ¿cierto? Se cancela la raíz, a eso me refiero, no al término completo. Si no ven hacia el lado, tienen que mover la ventanita de los nombres, ¿sí? Y ahí se ve la hoja completa. O mejor, ahí parece que desaparece completamente. Ya. Entonces, ahora ganamos bastante, mire, fíjense. X cuadrado más Y cuadrado se cancela con este que está al otro lado. ¿Sí? Porque en ambos lados está lo mismo, lo podemos restar, ¿cierto? El C cuadrado también se va para la casa. Y nos queda algo bastante más corto. En el lado izquierdo solo tenemos 2C por I. ¿Ya? En el lado derecho tenemos 4a cuadrado menos 4a raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 2c por i más c cuadrado menos 2c por i. ¿Sí? Y ahora 12 por i, 12 por i. O sea, este que está restando lo podemos llevar al otro lado sumando y agruparlo. O sea, reducir términos semejantes. 4c por i es igual a 4 al cuadrado menos 4a raíz de todo eso. ¿Sí? Como todos los términos tienen 4, perfectamente podemos dividir por 4. ¿Sí?
Ya, y ahora vamos a hacer lo que dije al principio. Al principio, ¿qué fue lo que dije? Cuando teníamos esto. Dije, despejamos una de las raíces y elevamos al cuadrado. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos aquí. Y lo que nos falta hacer ahora es exactamente lo mismo. O sea, despejar la otra raíz y elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a escribir ahora, el despeje de la otra raíz. Ya nos queda así, o mejor, voy a dejar el A a este lado para no estar trabajando con fracciones. ¿Sí? Pero es lo mismo, si lo dejan ahí o al otro lado, llegan a la ecuación igual. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue pasar este sumando y pasar este 6 restando. ¿Ya? Y ahora de nuevo, para cancelar la raíz, vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? A cuadrado, x cuadrado más y al cuadrado menos 2c por y más c cuadrado es igual a. ¿Qué hacemos con esto? Es algo parecido a lo que hicimos antes, es simplemente un cuadrado de binomio, ¿cierto? Primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Primero al cuadrado es elevar esto, es a la cuarta, después menos, porque aquí hay un menos, ¿cierto? Multiplicamos esto por esto, aquí está, y es el doble. Y por último, elevar este al cuadrado es elevar cada uno porque es un producto, ¿cierto? Ya, y ahora comencemos a intentar reducir esta cosa, porque ya las raíces desaparecieron. A cuadrado x cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 2 a cuadrado c y más a cuadrado c cuadrado. ¿Sí? Lo único que hice en esa parte fue tomar este a cuadrado, y distribuir en el paréntesis, ¿cierto? A cuadrado por x cuadrado es eso, a cuadrado por y cuadrado es eso, a cuadrado por todo eso es eso, y a cuadrado por c cuadrado, a cuadrado por c cuadrado, ¿sí? Y en el otro lado, a la cuarta menos 2 a cuadrado c por y más c cuadrado por y cuadrado, ¿ya? Y aquí, de nuevo, hay un término que se va, porque es exactamente el mismo que está en ambos lados. ¿Ya? Y ahí, ¿ya? Y ahora, ¿qué fue lo que hice? Este término lo llevé restando.
Entonces, a cuadrado y cuadrado menos c cuadrado y cuadrado es a cuadrado menos c cuadrado y cuadrado. Y este término también lo llevé restando al otro lado. ¿Sí? Y ahora, lo único que vamos a hacer es multiplicar por 1 partido eso. ¿Sí? O sea, en otras palabras, estamos dividiendo por este término. ¿Ya? Y llegamos a esa expresión. ¿Sí? Ahora, si factorizamos los denominadores por a cuadrado, nos queda así, y fíjense que se cancelan eso con eso, y ese con ese. Y ahora llegamos a la ecuación de la elipse. Ya, esa es la ecuación. Sin embargo, hice la deducción al revés. Voy a cambiar el dibujo. Acá. Estos puntos, si los ubicamos en el plano, 0,c y 0, menos c, nos dan esto. ¿Sí? Recién me di cuenta. Era, voy a borrarlo. C es S, y 0, menos C es ese de ahí. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es esto. ¿Ya? Ya ahí no. Ya eso me pasó por mirar un apunte y no comprobar antes los focos que estaban dando. ¿Sí? Lo habían escrito mal, pero no importa, la deducción sirve igual. Entonces, este es C y este es menos C. ¿Sí? Y ahora, si denominamos b cuadrado igual a lo que está bajo el x cuadrado, la ecuación nos queda así. ¿Ya? Y que esto es lo que al final a nosotros nos va a interesar a la hora de trabajar. ¿Quién es B? ¿Quién es A? Volvamos al dibujo. ¿Sí?
Aquí está el dibujo. A nosotros nos interesa que la suma de distancias sea constante, ¿sí? Con este color. Entonces, si sumamos esa distancia, con esa distancia da 2A. Este punto y este punto es el que me interesa. Si sumo esa distancia, ¿sí? Que es la distancia al foco que está más lejos, y esa distancia, lo que me va a quedar, porque esta distancia, fíjense que es simétrica con respecto a esta, ¿sí? Lo que me va a quedar es toda esta magnitud. Ahí, toda esta magnitud. Ahí. Ya, eso mide 2A. Por lo tanto, esto también tiene que medir A, al igual que este pedacito de acá. ¿Sí? Por otra parte, como este punto tiene coordenadas 0,c, este pedacito debería medir c. ¿Ya? Vamos a ponerlo igual. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Como esta es la hipotenusa y este es el cateto, la medida de este pedacito debería ser raíz de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y eso es B, según lo que pusimos. ¿A dónde está? Aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Y esto es lo que nosotros vamos a ir utilizando. Los valores de A y de B se van a denominar semiejes. ¿Por qué? Porque si lo miramos en el dibujo, este mide A. ¿Sí? Este mide B. O sea, es la magnitud que tiene, por así decirlo, la mitad de los diámetros. Por eso se llama semieje. Entonces, A y B se denominan semiejes de la elipse. ¿Ya? El valor de C se denomina semidistancia focal. Y se cumple esa relación. ¿Ya? Porque pasan sumando a ese lado. ¿Sí? Entonces, primera observación. Toda elipse tiene dos ejes de simetría. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Es cosa de mirarla.
¿cierto? Ahí tiene un eje de simetría, o sea, actúa como espejo, y ahí tiene un eje de simetría, ¿sí? Ahora, estos ejes de simetría pasan por los semiejes. Cada eje de simetría pasa por los ejes de la elipse, ¿sí? Tercera observación. A tiene que ser mayor que B. ¿Por qué? Miren el dibujo. La elipse es como que si ustedes tomaran una circunferencia y la compactaran un poco, ¿sí? Entonces, claramente, esta magnitud, que es el A, es más grande que esa porción que es el B, ¿sí? Y de hecho, esta ecuación también se los dice. Porque si a ustedes al B cuadrado le suman algo, da el A cuadrado. Así que el A tiene que ser más grande que el B, ¿sí? Y por último, además, diremos que el punto medio entre los dos focos es el centro de la elipse. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso que estamos deduciendo, por la construcción que se hizo, ahí están los dos focos, el punto medio es el origen, ¿sí? Además diremos que el punto medio entre los dos focos es el centro de la elipse, que en nuestro caso, lo voy a escribir, es el origen, ¿ya? Y al igual que el día de ayer con la parábola, el día de ayer, no sé si se acuerdan que lo que hicimos fue intercambiar el papel de las variables, ¿sí? En un paso era la X y la Y, después yo dije, si intercambiamos, ¿qué pasa con la parábola? ¿Se acuerdan? Estaba hacia arriba o hacia abajo. Se puso hacia el costado. Entonces, eso es lo que voy a escribir. Si intercambiamos el rol de los ejes X e Y, obtenemos eso de ahí, ¿sí? Lo único que hice fue intercambiar el X con el Y. Y geométricamente el efecto que tiene eso es que la elipse, en vez de estar paradita, ¿sí? O sea, en vez de estar así, va a estar acostadita, ¿sí?
Y para que esté acostadita significa que los focos se van a disponer de manera horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la deducción que hicimos, los focos estaban dispuestos de manera vertical, ¿cierto? Uno arriba y uno abajo. Si intercambiamos el rol de los ejes, en vez de tener eso, los focos van a estar acostados. Y eso va a hacer que la elipse esté acostada. ¿Sí? Y lo otro, como les había comentado, esta elipse y la anterior tienen centro en el origen. Si queremos que el centro esté en otra parte, si el centro de la elipse es el punto H, K, entonces la ecuación va a quedar así, que esta va a ser la forma más general. X menos H al cuadrado partido en A cuadrado más I menos K al cuadrado partido en B cuadrado igual a 1, ¿ya? O bien, eso ahí. ¿De qué va a depender? Va a depender únicamente de si es que la elipse está acostada o si la elipse está parada, ¿sí? Porque acuérdense que el A es mayor que B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí hubiese un... A ver, ejemplo. Si tuviésemos eso de ahí, primera pregunta, ¿cuál sería el centro de la elipse? ¿Cuál sería el centro? Es cosa de comparar, ¿sí o no? X menos H es X menos 1, o sea, la primera coordenada del centro es 1, Como -3. coma menos 3, ¿cierto? Ya, entonces, si nosotros quisiéramos graficar esta cosa, nuestro centro sería 1, menos 3. Ahí está el centro. Ya, y aquí es donde viene la pregunta un poco más, no sé si capciosa es la palabra, pero la elipse, ¿estaría acostada o estaría, o sea, sería de esta forma o sería de esta forma? ¿Cuál de las dos? Acostada. Acostada, ¿por qué? Porque el. A ver. O sea, la respuesta está bien, ¿sí? Pero básicamente ustedes tienen que mirar esto. Está en el eje mayor, ¿o no? Exacto. Tienen que mirar esto, el denominador, ¿sí?
si el denominador es más grande en la variable x, significa que el eje de ahí es más grande, ¿sí? Y para que este eje sea más grande, tiene que estar acostada. ¿Ya? O sea, en otras palabras, nuestra elipse sería quizá algo así. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el eje mayor es paralelo a x. ¿Qué más sacamos? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? A vale 2. Exacto, ¿cierto? El A cuadrado es lo que está aquí abajo. Y el más grande de estos dos. ¿Sí? Entonces, el A vale 2 y el B vale 1. Eso geométricamente, ¿qué significa? Significa que esta magnitud es 2 y esta magnitud es 1. ¿Sí? Y la última pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos determinar los focos? Recuerden que se cumple la relación a cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado. ¿Sí? Esa es la relación que interesa. Ahí nosotros podríamos sacar c, ¿cierto? 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más c al cuadrado. Cuatro menos 1, 3. 3 es igual a c al cuadrado, o sea que raíz de 3 es c. Ya, ¿y de qué me sirve eso con ese valor de c? ¿Qué podría ser? ¿Qué era c? El c tenía un nombre. C se denomina semidistancia focal. ¿Sí? O sea, en otras palabras, es la mitad de la distancia entre los focos. Miremos el dibujo. Eso es C. O bien, eso es C, dependiendo del caso. En este caso sería eso, ¿cierto? O sea, si nosotros nos movemos desde el centro de la elipse en C unidades hacia la derecha, llegamos a un foco. Si nos movemos del centro, C unidades a la izquierda, llegamos al otro foco. ¿Sí? Ya, entonces los focos serían 1 más raíz de 3, coma menos 3, y el otro foco 1 menos raíz de 3, coma menos 3. Ya, esos serían los dos focos. ¿Por qué? Porque como les había comentado, de aquí nosotros nos tenemos que mover raíz de 3 para allá y llegamos a un foco. Desde el centro nos movemos raíz de 3 para el otro lado y llegamos al otro foco. ¿Sí? Segundo ejemplo. Ejemplo 2.
Ya, eso de ahí. Primera pregunta, ¿cuál será el centro de esa elipse? Eso es lo primero que tienen que preguntarse. Porque ahí vamos a construir todo lo demás. Ya, fíjense que de partida que este es más grande, ¿cierto? Más grande que este. Así que este es el a al cuadrado, porque el a es siempre el más grande. ¿Sí? Eso es por convención solamente. Pero el a es siempre el más grande. Para sacar el centro es cosa de comparar. X menos 3, X menos H. O sea que el H vale 3, Y menos 2, Y menos K. El K vale 2. Ese es el centro de nuestra elipse. Ahí está el centro. ¿Sí? ¿Cuáles son los semiejes? O la medida de los semiejes. ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto vale el A y cuánto vale el B? A cuadrado es 16, o sea que el A vale 4. B cuadrado es 9, o sea que B vale 3. ¿Sí? ¿Por qué lo puse en este orden? Me estaba adelantando un poco. ¿Por qué? Porque recuerden que el A es siempre el más grande. Es solo por eso. Ya ustedes sacan raíz de esto es 3, raíz de esto es 4. El A es el más grande de los dos. ¿Ya? La elipse, ¿cómo está dispuesta? ¿Está dispuesta horizontal o verticalmente? O sea, está lo que voy. ¿Está así o está así? ¿Cuál de las dos? El valor más grande está asociado al I. O sea que en otras palabras, nuestra cosa, nuestra elipse, va a estar dispuesta así. Ya quedó un poco chueca, pero no importa. Y la gracia es que esto es 4 y eso es 3. Esa es la distancia de los semiejes. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están los focos? Esa es lo último que uno debe siempre contestar. Para decir dónde están los focos, nosotros necesitamos el valor de C. Pero C, ya sabemos que es raíz de A cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí?
16 menos 9 son 7. Nos queda raíz de 7. O sea que los focos, ¿qué coordenadas van a tener? Este punto era el 3,2. Como la elipse está dispuesta de manera vertical, los focos están de manera vertical. O sea, nos tenemos que mover C hacia arriba y C hacia abajo. ¿Ya? Y para movernos C unidades hacia arriba, a la segunda componente le sumamos raíz de 7. Para movernos C unidades hacia abajo, a la segunda componente tenemos que restarle raíz de 7. ¿Sí? Y ahí están los focos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, o cuando se estén frente a una elipse, la pregunta va a ser más o menos esa. Les dan una elipse y encontrar todos sus elementos, que sería centro, distancia de los semiejes, distancia focal, de hecho aquí lo voy a poner mejor, distancia focal. ¿Ya? Semidistancia focal y los focos. ¿Sí? Esas son las preguntas que uno siempre va a hacer. ¿Ya? Bueno chicos, y eso. Próxima semana va a ser ejercitación de cónicas. ¿Sí? Los 3 días. Y después el día viernes en la tarde va a ser el certamen. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? Profe, ¿a qué hora va a ser el certamen? Yo lo había pensado a las 2, pero no sé si tendrán algún problema. Y, o sea, yo por lo menos tengo certamen a esa hora. O sea, de 12:40 a 2, pero siempre nos dan un plazo para enviarlo. Ah, ya Después entonces de un eso. poco más tarde. Ah, pero ¿cuándo esa evaluación, desde cuándo la tienen? ¿Desde el principio? Sí, Ya no, entonces no lo podemos hacer ahí. Pues. Eso es lo que pasa para que no tengan topón de certámenes en el mismo día. Voy a escribirle un correo para ver cuándo más se podría hacer, ¿vale?